Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo capítulo de Modo Mamá. Gracias por conectarse y no se olviden de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos. Hoy, como todos los lunes, tenemos un episodio con un tema muy especial. Así que bienvenidas, chicas, ¿cómo han estado? Hola Alicia, muy bien. Hola Vesna. Hola a todos. Un lunes más llegando a sus hogares. Este es un episodio muy especial aquí en Modo Mamá y vamos a presentar a nuestra invitada. Ella es Daniela Martínez, psicóloga de profesión. Ella viene a hablarnos un poquito de la crianza respetuosa y muchos temas que van a salir aquí en nuestro episodio, y también es parte de la organización de un gran evento que se llama Criar sin Malcriar. Así que bienvenida, Daniela. Muchísimas gracias, feliz de poder, quiero que sepan que es mi primera experiencia en un podcast. La verdad que entonces estoy emocionada. Ay, gracias por venir, bienvenida, Daniela. Gracias. ¿Podrías contarnos, Daniela, un poco de cómo decidiste estudiar psicología? Bueno, esta pregunta me lleva a cuando yo tenía 17 años, cuando estaba en el colegio y tocaba elegir profesión, ¿no? La verdad que para mí el colegio, más que estudio, fue netamente diversión. Me costaba mucho estudiar, me costaba mucho entender, realmente me costó mucho, pero la pasaba bien con mis amigos, con mis amigas. Entonces, cuando mi papá y mi mamá me dicen, y ya estás el año de promo, me acuerdo que era más o menos agosto, y mi papá, bien me acuerdo, mi papá me estaba llevando al colegio y me dice, ¿qué vas a estudiar? Y en una conversación que había tenido con mi abuela me dice, mi abuela paterna, me dice, yo creo que vos serías muy buena psicóloga, porque veo que a vos te gusta escuchar a la gente. Y la verdad que hasta ese momento yo ni siquiera me había puesto a pensar qué estudiar, digamos. Y me quedó eso, y ahí fue cuando le digo a mi papá, le digo, ya sé qué voy a estudiar psicología. Entonces ahí fue cuando todo empezó. Empecé a estudiar en una universidad acá y después se me abrió la oportunidad. Mis padres me dieron la oportunidad para irme a estudiar a Córdoba, que realmente fue, o sea, yo siempre digo que es la mejor herencia que mis papás me han dado, el poder mandarme a otro país, a otra ciudad. Así que todo empezó, y ahí empieza esta experiencia de empezar a estudiar psicología. ¿Y Sí. qué dijo tu papá cuando le dijiste psicología? Yo creo que mi papá, como a mí me costaba tanto el colegio, fue como que, está bien, estudia algo, pero estudia, ¿no? Entonces, lo que era mi hijita. ¿Sí? Claro, y la No verdad estaba muy convencido, Daniela. Ajá, porque obviamente yo ahorita tengo 38 años, yo tenía mis 17 años, entonces es hace mucho tiempo atrás, Sí. 21 años, entonces la psicología en ese entonces era como que no tenía la relevancia e importancia que hoy en día se tiene, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que mis padres fue como que está bien que estudie algo, pero que estudie, ¿no? Por todo el tema, todos los problemas académicos que yo tenía en el colegio. Pero realmente, ¿en qué me ayudó? Yo después, como que a veces uno se sienta como a pensar y a hacer un análisis en retrospectiva, todo lo que, digamos, todas las dificultades académicas que yo tuve en el colegio, digamos, me ayudaron muchísimo a lo que hoy en día hago. O sea, a mí en el colegio, por ejemplo, sí me costaba encontrar una profesora que que me entienda, digamos. A mí me costó mucho el colegio entender, y hasta el día de hoy nos acordamos con mis compañeros y nos reímos. Pero esas experiencias que tuve me ayudó mucho a hoy en día, cuando yo empecé a trabajar en colegios, a poder conectar de mejor manera con mis estudiantes, ¿no? Porque yo he trabajado en 2 colegios súper lindos acá en Santa Cruz, y realmente yo dije, yo voy a ser esa persona que yo necesitaba en ese momento en el colegio. Y la verdad, eso es lo que a mí más me ha ayudado a poder, como les digo, conectar con los estudiantes, pero también con los padres. A poder entenderlos cuando viene una mamá y me dice, no se concentra, es súper inquieta, me peleo con ella para hacer las tareas. Y yo le digo, te entiendo tanto, porque yo era esa niña, o yo era ese niño, ¿no? Entonces, realmente eso a mí
vivir esa experiencia me ayudó muchísimo, como les digo, a poder acompañar también hoy en día a lo que eran mis alumnos, porque ahora, bueno, en realidad ahora estoy trabajando en una guardería, pero en el colegio como que lo pude notar mucho más y decir, esto a mí me pasaba cuando era niña o esto a mí me pasaba cuando era adolescente, ¿no? Y eso realmente me permitió empatizar, como les digo, con mi alumno y con los papás. Claro, Ujú. qué bien, ¿no? Y es increíble porque a veces uno piensa que es un paquete, no, como papás, digamos, pucha, a mi hija le cuesta tanto que va a poner en la universidad, digamos, Sí, ¿no? sí, Y en era el caso. cambio, todas tus dificultades te sirvieron para ser mejor profesional, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que no lo ha vivido y sepa solamente la teoría, en cambio vos tenés la vivencia también. Sí, y es como, o sea, a veces, o sea, sí, obviamente uno tiene que estudiar, estudié 5 años, 1 año de tesis, o sea, en Argentina la verdad que el estudio es súper duro, pero realmente todo lo que yo he vivido desde que empecé a trabajar hasta hoy no está en los libros. O sea, sí te da herramientas y todo, pero otra cosa es estar ahí, en la cancha de fútbol, cuando ocurren los incendios, cómo los apago, cómo contengo. Entonces, también empecé, obviamente, a estudiar muchísimo todo lo que es la disciplina consciente o conscious discipline, que realmente eso es algo que a mí me ha dado muchas herramientas y ahí pude, y eso también, digamos, en la época de la pandemia, como estábamos encerrados, o sea, había un poco más de tiempo, como que encontré esto que me apasionó y pude decir, esto es lo que los niños hoy en día necesitan, esto es lo que los papás hoy en día necesitan. Entonces fue como que también ayudó, o sea, ayudó mucho a tener herramientas, porque uno necesita herramientas para el día a día. O sea, como les decía, ¿qué hago cuando un niño está con un ataque de ansiedad? Lo primero es la conexión, por ejemplo. Entonces, y eso en la universidad a veces uno no lo ve, ¿no? O sea, no lo estudias, entonces sí se necesita una base, por supuesto, pero realmente la experiencia es algo que te da todo, ¿no? Libros más experiencia, puedes hacer cosas súper lindas. Daniela, mencionabas de que te apasiona tu carrera. ¿Y en qué momento decidiste las especialidades o cómo fue que dijiste por aquí voy, allá? ¿Te apasionaron los niños, los adolescentes? Sí, yo cuando estudiaba en Argentina dije, no, ni idea voy a trabajar con niños pequeños, digamos, con primera infancia. Yo me voy a dedicar a la adolescencia y ese dicho nunca digas nunca es real. Entonces cuando llego de Argentina empiezo a trabajar en un colegio maravilloso, y empiezo a trabajar como psicóloga de secundaria. Me encantó. Me encantó, o sea, realmente estar ahí con los adolescentes, acompañarlos, todo. Y después, cuando ahí me salí del colegio, trabajé unos meses en Chile, volví y estaba buscando trabajo y un jardín infantil me abre las puertas. Y realmente, o sea, también trabajar con niños pequeños es mágico. Para mí realmente es mágico, pero ¿por qué? No por simplemente decir es magia, no. El niño pequeño, o sea, como los niños no tienen maldad, o sea, realmente vos ves ahí ese amor puro. Ves, cuando te dan un abrazo es porque realmente te quieren dar un abrazo. Cuando te saludan es porque realmente, entonces, realmente en esa época, que fue más o menos el 2018, cuando yo entro a este lugar, a este jardín infantil, cuando yo me empiezo a relacionar con estos niños de primera infancia, digamos, fue algo como también muy sanador en su momento, o sea, el ver que te saludan y ver esos pequeñitos de 1 año y medio llegar a la guardería y que vos podés ayudarlos y que al final ellos te enseñan. Entonces ahí también me apasionó la primera infancia. O sea, realmente en el jardín infantil, cuando tuve contacto con ellos, cuando ese pequeño de 2 años te dice, hola Daniela, y te abraza, porque sí, fue como que ahí dije, este es mi lugar, me encanta la primera infancia, me encanta la adolescencia. Entonces como que, como he trabajado con ambas edades, entonces, y todavía me apasionó aún más cuando entré a trabajar después de la pandemia, me llaman de un colegio y entro a trabajar a nivel primaria. Entonces,
Claro, ustedes saben que o sea, primaria es a partir de los 4 hasta los 10 años, y ahí es donde los niños como idealizan mucho a sus profesoras, a los adultos que están alrededor. Entonces generé muy buena conexión con mis estudiantes, pero, o sea, porque también fue difícil porque yo empecé a trabajar en este colegio en pandemia. Entonces, uno normalmente cuando empieza, o sea, en esa época cuando uno empezaba a trabajar en un nuevo lugar, es como que vos llegás, tenés tu computadora, tu oficina, tu espacio físico, digamos. Entonces, cuando empiezo a trabajar en este colegio, empiezo desde el escritorio de mi casa, o sea, de mi cuarto. Entonces yo digo, ¿cómo se trabaja en un colegio desde un escritorio desde mi casa, digamos, ¿no? Sin contacto con los estudiantes. Sin contacto con los chicos. ¿Cómo hago para conocerlos, no? Entonces fue toda una experiencia conocer a mis estudiantes, porque pasamos casi 2 años con este tema de los contagios y todo eso, cuando ellos empezaron a ir también sin barbijo al colegio. Y decía, ¡ay! Su carita. ¡Su cara! O el que yo veía por Zoom, ¡ay, sos vos! ¿No? Entonces es como, y ahí es donde empieza como que a enamorarme aún más el trabajar con preescolar y todo lo que es primera infancia, ¿no? Entonces, y ellos, la verdad que los niños, o sea, son súper cariñosos siempre y cuando uno busque el lado, porque siempre creo que el adulto es el que construye la relación con el niño, no el niño con el adulto. Si uno quiere generar una conexión, no es esto que él venga hacia mí, no, vos tenés que ir hacia el niño, porque no es el niño el que es el adulto el que la construye. Y los niños son súper perceptivos, tienen un nivel de percepción súper alto hasta los 8 o 9 años. Entonces el niño cuando nota que vos, que te interesa, ahí es cuando yo creo que se hace una muy buena conexión. Así. Oh. Ha crecido tanto tu rubro, Daniela, Sí. que mencionabas que has trabajado en diferentes lugares, años de experiencia. Y contanos, a ver, alguna experiencia muy bonita, mágica que te haya pasado. Muy bonita la que nos contaste de estar en pandemia y luego reconocer sus rostros, ver. Sí, la verdad es que, como yo les contaba antes de que empecemos, yo en junio dejé de trabajar en un colegio. Me costó 1 año tomar la decisión, entre medio así de, no sé, sentía que los iba a dejar, porque realmente me encariñé, porque justo los niños que iban a esta guardería fueron al colegio donde yo entré, entonces como que los conocía y hay un curso en particular, como una promo, digamos, con los que yo he sentido que he crecido a nivel como persona y también profesional, digamos. Y estos niños cuando se enteran de que yo me voy del colegio, nunca me imaginé recibir tanto cariño de parte de ellos. O sea, yo la verdad que ni me había dado cuenta, pero fue como que, o sea, dije, wow, o sea, no me había dado cuenta de cuán conectados yo estaba con ellos. Y es más, por ejemplo, cuando a varios los tuve que sentar y decirles, les cuento que me voy del colegio. Y tuve uno que nunca me voy a olvidar, les prometo que fueron 40 minutos de preguntas. ¿Pero por qué te vas a ir? Es que mira, yo quiero seguir creciendo profesionalmente. O sea, pero si vos querés seguir creciendo profesionalmente, ándate a secundaria. Estás acá en primaria, vas a crecer, ándate a secundaria, ¿no? Y yo, bueno, pero es que no se trata. Y a ver, ¿qué dice tu papá al respecto? ¿Qué opina? Y yo, no, te cuento que... ¿Y tu mamá? ¿Y tus hermanos? Porque ellos sabían que yo tengo 2 hermanos, uno más grande y uno más chico. Y el más grande que dice, me apoya. Y el más chico que dice, me apoya. Pero, a ver, es que yo no entiendo. Vos empezaste en el jardín infantil con nosotros, estás en el colegio. Wow. ¿Por qué? Entonces, no sabía qué
qué más responderle? O sea, y yo le decía, o sea, es pero, ¿por qué? O sea, ¿y dónde te vas a ir? ¿Y cómo vas a hacer? ¿Y cómo vas a ganar plata? ¿Y por qué no? Y me decía, no, y yo le digo, no, lo que pasa es que quiero seguir estudiando. Ay, ¿acaso hay que seguir estudiando después de la universidad? Y yo le digo, sí, pero puedes estudiar, o sea, como que... Buscando soluciones. Buscando soluciones, buscando ¿Y cuántos soluciones. años tenías? Estaba en tercero, 8. Oh. Entonces, la verdad que, y de esas tengo varias porque, o sea, como les digo, nunca, o sea, nunca me imaginé, o sea, Tanto cariño. tanto, o sea, y esa fue una de las cosas que más me impactó cuando decidí dejar el colegio, y como les digo, o sea, fue como que incluso la directora me dijo, vas a tener que hablar de forma personal con algunos para decirles, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, el otro día fui al colegio y lo vi, y es como, o sea, a mí me explota el corazón cuando los veo, ¿no? Pero es como, o sea, por eso es que yo les digo, o sea, los niños te dan un amor real. Te dan un amor real, te hacen... Han sido mis mejores maestros, la verdad. Por eso yo les decía, los libros, esas experiencias, no te las da y no te dice qué vas a hacer cuando renuncias a un colegio y un niño te da 40 minutos de preguntas, ¿no? Daniela, qué bonitas experiencias nos estás contando. Por ejemplo, ahora yo veo que es más normal tener psicólogos en los colegios, tanto en particulares como en fiscales. Antes no escuchábamos ese tipo de experiencias, por ejemplo. Yo tengo mi familia de que casi la mayoría están en fiscales. Y claro, antes no decían de que iban a hablar con el psicólogo, digamos. Claro. Ahora mis primos o vecinos, digamos, dicen ya, ay, entró una psicóloga al colegio. Qué bueno. Entonces, por eso también ha crecido tu rubro, digamos, ¿no? Porque ahora ya hay un psicólogo por cada unidad educativa y eso es realmente necesario. Ahora ya ustedes son parte de, digamos, ¿no? Sí, y es realmente necesario porque después de la pandemia, y es algo que también lo hablo desde la experiencia, los casos incrementaron de forma exponencial. El tema de la ansiedad, o sea, realmente, o sea, para los chicos les afectó mucho, o sea, les ha afectado mucho, entonces ahora hay mucho más demanda, o sea, mucho más necesidad. Entonces, qué bueno que ahora, digamos, o sea, colegios, fiscales y todos deberían poder tener un equipo, y no solo psicólogas, sino también psicopedagogas, ¿no? Porque también hay como lagunas bien importantes, o sea, como lagunas vacías de conocimiento en donde los chicos, o sea, no pudieron aprender o aprendieron no como deberían por esta falta de no poder ir al colegio, ¿no? O pasar clases por Zoom. Es distinto aprender a leer y escribir de forma presencial que por Zoom. Claro. ¿No? Porque prácticamente las mamás tenían que hacer el papel de profesora y no estaban preparadas o detonaron muchas cosas que no tenían la paciencia o qué sé yo, y entonces no es lo mismo. Sí, y ahí, por ejemplo, cuando yo tenía reuniones por Zoom con mamás y papás que me decían, o sea, Daniela, ¿qué hago? O sea, yo le digo, primero le digo, empatice con usted. Estamos en una situación bien complicada y usted no estudió para ser profesora. Usted es mamá. Y siempre les decía, prioricen su relación más que las tareas. Porque se iban a matar madre e hijo, ¿no? Porque es bien difícil. Sí. O sea, yo escuché, por ejemplo, una que dijo, no, las abandonamos las clases y ni modo que ese año no estudió. Y yo dije, qué valiente, porque yo igual, digamos, si hubiera sido en mi caso de cómo mi madre me enseñaba a mí, pucha, nos hubiéramos matado igual, digamos, ¿no? Entonces mejor la paz mental, la paz de la casa, la paz del niño y... Claro, igual, digamos, siempre yo les decía, no, es que ya no hago que entre a clases. Y yo, a ver, hay que encontrar un equilibrio también, porque el niño necesita una rutina, necesita responsabilidad. Entonces, es como también poder decir, bueno, voy a hacer tareas, si capaz no hace tareas conmigo, no me llevo bien con él o con ella haciendo tareas, capaz el papá puede intervenir, ¿no? O capaz puedo buscar de que alguien me ayude, porque, o sea, y ahí yo les decía, o sea, para enseñar a alguien,
a uno le tiene que gustar. Le tiene que gustar porque uno tiene que tener paciencia para esto. Entonces, si yo me desregulo, sea adulto o niño, si yo que te estoy enseñando me desregulo y pierdo la paciencia, la otra persona igual se va a desregular y cerebro estresado no aprende. Entonces, por eso también, o sea, los niños vivieron muchos momentos de estrés también. Conéctate, no, sentate bien, prende tu cámara, te voy a quitar el play. Entonces, como que se generó muchos momentos de estrés. No, y algo que pasa igual con los niños, es como, no sé si han visto esos videitos que circulan a veces, la M con la A, ma, la P con la E, P, la L con la O, lo, la T con la A, ta, digamos, ¿no? ¿Qué dice? Yo era ahora así, digamos, y entonces uno... Pero si ya lo dijiste de nuevo, digamos, ¿no? Yo era esa. Claro, y entonces Pobre mi madre. uno llega a un punto de que miércoles ya y se pierde la paciencia. Entonces, no me imagino yo tener un niño en primero básico y estar virtual. Sí, totalmente. Y ahí entra también el tema de criar de una manera, sobre todo consciente, ¿no? Mucho... En redes se hacen la burla de la crianza respetuosa porque piensan que es dejarlo que haga su vida como él quiere, sí, lo que él quiere. Y que le haga feliz, ¿no? Sí. Entonces, todo hace que pongas unos límites sanos tanto para el niño como para vos, adulto, ¿no? Sí, totalmente. Explícanos un poco sobre el concepto de crianza respetuosa que vos lo manejás, explicás a las familias, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, yo he tenido papás en el colegio o desde la consulta que me dicen, no, yo de eso, no, a mí no me vengas con eso, Daniela. Y ahí es donde yo le digo, qué bueno que me decís esto, porque así yo te puedo explicar de qué se trata esto, porque, o sea, no se trata, cuando yo no pongo límites, o sea, realmente no ayudo al niño. Pero también cuando los pongo límites, digamos, a través de lo físico, tampoco lo ayudo. Porque, o sea, y yo siempre le digo a los papás, a usted le dieron huasca o a la mamá, a usted le dieron huasca cuando era miles. Cuando le dieron huasca, usted dejó de hacer lo que no tenía que hacer, no lo volví a hacer. Entonces ahí vemos que no sirve, no funciona, digamos, ¿no? Pero la crianza consciente, la crianza respetuosa, es sobre todo, o sea, poder marcar límites con respeto, ¿no? Pero también, por ejemplo, Conscious Discipline habla de poder, primero el adulto, después el niño. ¿Qué quiere decir esto? O sea, para yo poder poner límites a un niño, primero tengo que estar regulado y dispuesto a hacerlo. Porque si yo mamá o yo papá estoy totalmente desregulado y me está costando, al niño también le va a costar. Porque al final no se trata de la conciencia, no se trata de la perfección, se trata de la conciencia. Entonces, si yo, por ejemplo, digamos, no sé, si yo voy manejando y se me cruza un micro y grito al micro y grito, el niño va a hacer lo mismo. Porque los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Entonces, si yo le digo a mi hijo, no vas a pegar y le tiro tremenda huasca, no, entonces es como que no va mucho con lo que estoy pidiendo. O, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo que no mienta y me llaman por teléfono y le digo, ya estoy llegando y estoy cambiándome recién, no va lo que digo con lo que hago. Entonces, la disciplina consciente, de crianza respetuosa, o sea, hay millones de términos para utilizarlo. Yo, la verdad, lo veo más como, no se trata de la perfección, se trata de la conciencia. A ver, si mi hijo está, o sea, todo comportamiento tiene un porqué. Si mi hijo está actuando de esta forma, ¿qué está pasando? O sea, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el porqué? En lugar de decir, es un malcriado, no le da la gana hacer caso, ya no sé qué hacer. Veamos, analicemos. Yo siempre les pongo la figura del iceberg a los papás, digamos. O sea, lo que ustedes ven es la mala crianza o el malcriado, y lo que no se ve, lo que no podemos ver es el porqué. Entonces, toda conducta tiene un porqué. Entonces, cuando uno le da esa vuelta y decir, a ver, ¿por qué lo está haciendo? Ahí
uno es capaz de poder entender, es por esto, digamos. Entonces, tiene que haber límites siempre, porque límites es dar amor. Si yo no te pongo límites, la vida te los va a poner y te los va a poner durísimo, ¿no? Si yo no te pongo límites, no. Y también si te exijo demasiado en los límites, porque todo necesita un punto medio. Y en la crianza uno va aprendiendo en base a lo que le va funcionando. A un hijo le puede funcionar este tipo de límites y al otro no te sirve, pero necesitas aplicar distintos, o hace un mes aplicaba este límite y me funcionaba súper bien y hace 2 meses me dejó de funcionar. Entonces la crianza es como un movimiento constante, ¿no? ¿Tuviste algún caso, ya sea en el colegio o en consulta, sobre el tema de la televisión y el teléfono? O Sí. sea, de cómo sacarle esa adicción o esa obsesión al niño por el teléfono. Sí hay puedo ver un uso excesivo de pantallas y realmente cuando uno les explica al papá el impacto que esto genera, cómo el uso excesivo genera una desregulación bastante notoria, o la capacidad, o los niños les cuesta mucho más prestar atención, seguir instrucciones, o sea, realmente, porque yo sinceramente no satanizo el uso de pantallas, no lo satanizo, pero todo en exceso es malo. Y también en edades inadecuadas no les hace bien a los chicos. Entonces, cuando uno les va explicando a los papás el por qué, más que decirles no lo hagan, es poder explicarles el por qué. Lo mismo con los niños, o sea, más no lo hagas, es por qué no lo puedes hacer. Hay situaciones en las que uno no le puede decir, no lo puedes hacer porque no, es no y no. Sí se entiende. Pero cuando uno les explica a los papás, miren, este es el impacto que genera a nivel neurológico. Uno de ellos es la baja tolerancia a la frustración. De por sí, al niño le cuesta regularse porque hay una inmadurez a nivel neurológico. Entonces, imagínense, sumado a las pantallas, le va a costar aún más. Entonces, no, digamos, cuando yo que trabajo en consulta, siempre le digo a los papás, perfecto, feliz lo atiendo a su hijo o a su hija, pero quiero que sepa que usted necesita ser parte de este proceso. No es solamente, por favor, haga algo, no, hagamos algo, trabajemos en equipo. Porque si los cambios no se dan desde casa, En vano la sesión con no la pierda su psicóloga. plata ni su tiempo, así les digo. Y a veces tienen que ir hasta los abuelos y los tíos. Sí, totalmente. Sí puede venir toda la familia, que venga. Siempre que trabajemos en equipo, es lo mejor. Sí. A mí me ayuda mucho este concepto desde que lo conozco igual, porque a vos personalmente te cambia, digamos, ¿no? En mi caso, no hablo por mi esposo, que seguro igual han habido cambios, pero desde que somos papás, creo yo, o al menos estamos trabajando en ser un poco más disciplinados, en cambiar hábitos, en hacer lo que Daniela decía, por ejemplo, ¿cómo yo le voy a decir a mi hijo que responda de tal manera si no lo ve en mí? Ajá. Bueno, en este caso yo hablo por mí, no por mi esposo nuevamente, pero yo trato igual de evitar hablar mal, de responder mal, porque, pucha, mi hijo me está viendo y me está escuchando, digamos, ¿no? Así que a mí personalmente me ha ayudado bastante esto de crianza respetuosa, crianza consciente, así que creo que es un trabajo más para mí que para mi bebé. Sí, y hablando un poco más del evento que se viene ahora el 16 de noviembre, este va a ser realmente va a ser un taller vivencial, porque, digamos, por ejemplo, ahorita lo que nosotros estamos hablando es de la teoría, ¿no? Que es la disciplina consciente, el tema de los límites, las pantallas, pero la gran diferencia que va a marcar este taller es que va a ser netamente práctico. Va a haber una parte de teoría porque necesitamos la ciencia, necesitamos la explicación para poder entender, pero va a haber esta parte que es práctica. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Qué hago en esta situación? Porque la teoría en el libro, en el conversar, suena maravillosa. Pero el tema es, ¿qué hago yo cuando estoy teniendo un berrinche con el de 2, pero también con el de 15 años, ¿no? Entonces, y también algo que hablaba, o sea, que lo hablábamos con Tarina y Gaby, es esto de, por ejemplo, de cómo mejorar mi relación con mi adolescente. Muchas mamás, muchos papás le tienen miedo a la adolescencia.
Y la adolescencia es maravillosa. La preadolescencia es maravillosa. Entonces, la idea es poder acompañar no es de la culpa, no es de realmente me siento mal porque lo traté mal, la traté mal, sino de poder, porque los papás sienten mucha culpa. Porque lo hicieron o porque no lo hicieron. Porque se pelearon o porque no se pelearon, porque se equivocaron, y realmente la culpa es algo que nos tiene que empujar y no jalar, ¿no? Entonces, realmente la idea es poder dar estas herramientas para que se generen relaciones de conexión. Siempre va a haber conflictos, siempre va a haber problemas, pero lo básico, lo más importante es yo, mamá, conectar con mi adolescente, conectar con mi niño. ¿Me voy a enojar? Obvio, claro. Soy ser humano, o sea. Y eso yo siempre le digo a las mamás, usted se va a enojar. Los papás, usted se va a enojar y va a querer ir a dejarlo una semana en otro lado y no verlo de la rabia, ¿no? Hay un libro súper bueno que se llama Tu hijo, tu espejo, y en este libro hablaban de cómo los padres no hablan a veces de decir, ay, ¿para qué tuve este hijo? Ay, ¿qué pasa? Porque somos seres humanos, ¿no? Entonces, y decir, o sea, ¿qué hice de mal para criar algo así? A veces uno, o sea, escucho que los papás dicen. Entonces, la idea de este taller es poder entender qué pasa en el cerebro de mi preadolescente y mi adolescente, qué pasa en el cerebro de mi niño de 2 años. Entonces, dar información, pero también acompañar y decirle, podemos hacer esto, puede hacer esto, y siempre todo desde el respeto, desde la conexión, pero de los límites. Los niños, el adolescente y los adultos, todos los seres humanos necesitamos límites, ¿no? Sí. Entonces, eso también es algo súper importante porque la culpa es algo que nos arrasa a veces, que nos lleva a lugares que nunca nos imaginamos, y en lugar de eso la culpa tiene que empujar. Listo, siento culpa, ¿qué hago al respecto? ¿No? Eso que decías de que los límites son necesarios, me hace acuerdo, el otro día estaba viendo una serie, bueno, intentaba verla, pero al final la cambié nomás, la dejé ver, pero se trataba de una muchacha, de una adolescente, donde sus padres no le ponían nada de límites, era una serie española, y la chica hacía lo que le daba la gana, tenía un novio y se besaba, pero pues, delante de los padres, y el abuelo así como que no le van a decir nada, pero además, ¿qué tiene malo? Dicen los padres, ¿no? Y la cuestión que al final, el fondo era que la chica hacía cada vez cosas peores por llamar la atención, porque al no tener límites, ella sentía que no la querían, que no la miraban, que no les importaba nada, y entonces dije, de verdad que el poner límites es signo, es señal, digamos, que te importa tu hijo, claro, es dar y amor, que lo estás cuidando, y es darle amor. Sí. Entonces ella sentía esa falta de amor al no tener límites. Entonces esto de la crianza respetuosa no tiene nada que ver con la libertad, digamos, y que hagan lo que quieran, sino que es por el respeto y el amor a los hijos. Sí, por eso les decía, o sea, es como que todo tiene un punto medio. Nunca nada va a ser perfecto, y eso es algo que, o sea, yo siempre le digo a los papás, vos sos el papá o la mamá que tu hijo necesita. No necesita otro papá, no necesita otra mamá. Sos vos con conciencia, con más conciencia. Como darme cuenta, o sea, el hacer una pausa y decir, pucha, le estoy pelando aquí o no lo estoy haciendo bien, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Porque eso es algo que siempre le decía a los papás. En el colegio donde yo trabajaba daba un taller por mes a los papás. Siempre, cada charla les decía, es momento de abrir la mente y el corazón, pero también cuando yo diga algo que diga, porque a veces pasa, uno dice, imposible, o sea, eso ni idea lo voy a lograr. En lugar de decir, ni idea lo voy a lograr, ¿cómo podría lograrlo? ¿Cómo podría lograrlo? Porque, o sea, si yo hago esto como que ni idea, bloqueo, digamos. Entonces, si yo abro la mente y el corazón un poco y digo, ¿cómo lo puedo hacer mejor? O ¿cómo puedo lograr algo? Ya el hecho de pensarlo y de intentar llevarlo a cabo es un gran paso. Es un gran paso.
Aprovechando que ya estamos hablando del tema, Ajá. háblanos del evento, pero primero contanos cómo fue que conociste a tus compañeras, a tus amigas que ahora están trabajando y ya vienen en su segunda versión de un tema Sí. para ayudar a los educadores, a nosotras las mamis. Sí, estamos súper emocionadas. La verdad que es algo que le ponemos muchísima pasión, alma, vida, corazón, todo. Todo esto empieza, yo tengo una amiga con la que había, o sea, la primera versión, como ustedes saben, vino Manuela Molina y Andrea Cardemil, y yo desde la pandemia empiezo a conocer a Manuela, y la conozco a Andrea, y la seguía por Instagram, y hacía sus cursos, y decía, ay, qué maravilloso sería poder traerlas a Bolivia, me encantaría. Y estuve en un congreso en Costa Rica, no me acuerdo qué año fue, y estaba Manuela ahí, y le digo, Manuela, me gustaría que vayas a Bolivia, y me dice, hay una persona, no recuerdo el nombre, te lo paso después, que me contactó para ir a Bolivia. Entonces, listo, volvemos a Bolivia, contactamos a Manuela me dice, es esta persona, yo no la conocía, y de pronto me llama, así un día de la nada, me acuerdo que yo estaba manejando, me llama Gaby Belaunde, Gabriela, y me dice, Dani, me enteré que estás queriendo traer a Manuela, te cuento que nosotros queremos traerla a Andrea, nos juntemos, ¿listo? Entonces nos juntamos y en la primera versión, o sea, éramos 4, pero Claudia vive en Estados Unidos, entonces como que se le complicó, o sea, se le complica para venir y toda la organización porque realmente implica muchísimo. Entonces, pero empezamos las 4 en la primera versión y nos reunimos, la verdad que hicimos así un muy buen clic porque también para esto yo creo que nos complementamos. La verdad que las admiro a las chicas, aprovecho de decirle, es realmente cómo manejan la maternidad, Tarina con su trabajo y siendo mamá, Gabriela con su trabajo y siendo mamá. Yo a veces le digo, ¿cómo lo hacen? Realmente han sido 2 personas y Claudia también, que ahora, como les digo, ya no forma parte del equipo, han sido personas que han sumado muchísimo a mi vida y hemos hecho como un muy buen equipo, ¿no? Que eso no es fácil, ¿no? Sí. Entonces, de ahí nos juntamos y dijimos, bueno, listo, hablamos con Manuela, hablamos con Andrea, lo hagamos, y ahí salió el evento. La verdad que nunca me imaginé, o sea, yo siempre lo hicimos desde, lo hagamos, vamos a poder, todo va a salir bien, pero sobre todo hagámoslo por los papás, por los niños, o sea, que al final el impacto va a ser en los niños. Realmente cuando hice una pausa en el evento y dije, wow, o sea, fue hermoso, o sea, y la verdad que el feedback que recibimos también fue muy lindo, pero cuando me tocó hacer esta pausa y mirar, así, porque obviamente tengo flashbacks así del evento, porque fue todo, sentía que iba todo tan rápido, pero bien me acuerdo, o sea, hubo un momento que hice una pausa en el evento y me di cuenta, dije, qué lindo esto, o sea, realmente, y ahora estamos también emocionadísimas con la segunda versión. Esta segunda versión se viene un poco distinta, pero también muy enriquecedora, porque como les explicaba, va a ser un taller práctico, vivencial. Van a haber mesas redondas de 8 o 10 personas en donde van a haber dinámicas. Va a ser un taller bien dinámico y por eso los hemos dividido entre 2. En primera infancia de 0 a 8 años y preadolescencia, adolescencia de 9 en adelante, porque también nos dimos cuenta que la preadolescencia estaba muy olvidada, ¿no? O sea, es como que mucho se habla de los niños, de los bebecitos, tal cual, pero de adolescentes no hay. No hay, o sea, tampoco. Talleres para preinfancia hay muchísimos, pero preadolescencia y adolescencia está, o sea, y hablamos con la chica y dijimos, y ellos también, o sea, necesitan, ¿no? Y necesitan, sí. Es una parte muy importante, sí. Porque es complicadito tanto para los chicos como para los padres. Sí, y sobre todo para que le dejen de tener miedo a la preadolescencia y adolescencia. Y también para que entiendan de qué tan importante es la primera infancia para una preadolescencia, adolescencia no tan compleja,
pero por eso es que decidimos hacer esto de dividirlo en 2 talleres y hacerlo bien vivencial, porque como les digo, o sea, la teoría la podemos escuchar en videos, pero el poder vivirla es distinto, ¿no? Entonces, y también cómo van a estar distribuidas las mesas, o sea, va a ser bien dinámico. Sí, así que estamos emocionadísimas y poniéndole, como les digo, muchísimo empeño a la situación, al evento. El otro día me entré a ver un documental de algo así con este tema relacionado, igual como decís, con vivencias o con ejemplos, digamos. Uh-huh. ¿Qué hacer si mi hijo de 8 años, o creo que era menos edad, me dice te odio en delante de mis amigas? Y yo, ¡ay, no sé! Quiero respuesta. Ajá. Claro, porque imagínate que te diga eso, digamos, porque está exaltado, un momento, ¿no? Ahí me gustaría ir al taller y Claro. encontrar respuestas, digamos. Y aparte también, o sea, es poder conocer a otras mamás que les pasa esto. Porque a veces uno dice, soy la única, soy una mala madre, o sea, debo ser la única a la que le está pasando. No, ni idea. No, para nada. O sea, a muchas mamás les pasa lo mismo. Por eso es que también va a ser un lugar en donde donde se van a compartir experiencias, en donde ustedes van a poder ver que no son las únicas que viven ciertas cosas, en donde, o sea, la idea realmente es crear una comunidad en donde hayan papás, mamás y educadores más conscientes. ¿Y cómo? A través de la práctica. De la práctica. El evento, ¿cuándo se va a realizar? Y estaba viendo también que podés comprar ya sea una parte. Sí. ¿Está dividido en 3 o en 2? Sí, te explico. El evento es el sábado 16 de noviembre en el Hotel Marriott. ¿Sí? Tenemos distintos paquetes. Por ejemplo, tenemos el paquete completo que ya lo vamos a lanzar, tienen la primicia, que el paquete completo va con un almuerzo con las disertantes. Es cupos limitados, son solamente 20 personas, así que iban a haber otro tipo de dinámicas también. Entonces es un grupo como más cerrado y van a estar ahí, o sea, porque al final la idea es que poder interactuar con ellas, sí, con Juana y Pulga, que realmente cuando vimos a quién traemos, dijimos ellas porque les encanta charlar, les encanta relacionarse con el público, este contacto de te miro, te charlo, te escucho, lo tienen ellas. Entonces tenemos este paquete completo que, como les digo, incluye el almuerzo con las disertantes. Después tenemos el paquete pareja, que puede ir una persona al taller de primera infancia y de adolescencia, o por ejemplo, si yo tengo mi amiga y queremos ir las dos al taller de primera infancia, puedo comprar este paquete, o también si mi amiga quiere ir, yo quiero ir a primera infancia y mi amiga quiere ir a preadolescencia, adolescencia, también podemos comprar el paquete pareja y una va a uno y el otro va a otro, y también tenemos el paquete como individual, que es por taller, ¿no? Primera infancia o preadolescencia, adolescencia. Todos los asistentes van a tener un certificado avalado por la UPSA, entonces, y va a haber cafetería libre también. Y tenemos unos sponsors fantásticos que van a estar ahí con distintas cosas también. Pero es sábado 16 de noviembre, ya quedan 2 semanitas. Sí, ya está no queda nada. Sí. Incluso cuando salga esto, capaz ya estamos sobre la hora, así que apuren. Sí, Daniela, ¿podemos decir las modalidades de compra de las entradas, de los cupos? Claro que sí. Ahorita estamos con una promoción bastante interesante. Si reúnen 10 personas, estamos haciendo un descuento del 10% y les armamos una mesa de 10 personas juntas. Y también hoy es el último día para poder comprar en 2 cuotas. Pago hoy una cuota y la otra hasta el 10 de noviembre. ¿No? Entonces, la verdad que hemos hecho distintas modalidades de pago, tuvimos entradas de preventa para que también la gente pueda animarse a ir. Esto es una inversión, no es un gasto. Porque si uno lo ve como un gasto, va a decir, no, esto es una inversión para mi estilo de crianza, para mejorar la relación con mi niño o con mi preadolescente, adolescente, para informarme, para armar comunidad. Es una inversión que vale la pena.
Hace rato vos utilizaste la palabra herencia y creo yo también que es una herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y así nuestros hijos a sus hijos. Sí, totalmente. Manuela Molina, cuando cerró, nunca me voy a olvidar, cuando cerró la conferencia decía, mi sueño es poder, o sea, dejar de necesitar seguir haciendo estas conferencias porque ya somos papás, porque ustedes han criado niños más conscientes. Ajá, como que ya no haga falta el buscar un curso para entender a mi hijo, digamos. Totalmente. ¿No? ¿Por qué? Porque a mí me lo enseñaron desde pequeño, el validar emociones, el tener un vocabulario de inteligencia emocional. Sí. Así que es una inversión. Me impactó también cuando dijo eso. Ajá. Es realmente una inversión que vale la pena. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por venir. De verdad ha sido un gusto tenerte, conocerte ya personalmente y hacerle la invitación a la gente, a ver, hacerle recuerdo de la fecha y toda la información. Buenísimo. Agradecerles a ustedes. Realmente ha sido una súper charla. Me sentí, la verdad que nunca había hablado de estos temas, así que, ¿sí? Nunca había hablado, porque estudié psicología, o sea, toda la historia nunca la había hablado, así que gracias por abrirnos este espacio. Y bueno, los invitamos a todos a Criar sin Malcriar este próximo sábado 16 de noviembre. Tenemos 2 talleres, primera infancia, por la mañana desde las 8 de la mañana hasta las 12 y preadolescencia y adolescencia de 2 a 5 de la tarde. Es un taller vivencial y pueden encontrarnos en las redes sociales como Criar sin Malcriar o en nuestra página web www.criarsinmalcriar.com. Ahí van a poder encontrar los precios de las entradas, nos pueden contactar por WhatsApp, estamos súper accesibles y bueno, los esperamos. Daniela, un gusto de verdad conocerte. Vamos a asistir a este gran evento. Buenísimo. Nos va a encantar para estar preparadas y cambiar. Las vamos a estar hacer una diferencia. Gracias, Daniela, de verdad por visitarnos. Y bueno, amigos, hacerle una invitación muy especial. Vean cómo está quedando nuestro estudio. Cada vez iremos haciendo mejoras y especialmente gracias también a Vikea. Si ustedes piensan hacer algunos cambios en casa, en su oficina, en diferentes lugares y que quede hermoso, ya saben, la mejor opción es Vikea. Gracias, Vesna. No, muchas gracias a la invitada, gracias chicas, Ivanita. No se olviden suscribirse, darle clic a la campanita, comentar y compartir a todas las mamis y a todos los papás. Este evento va a estar súper interesante, vamos a asistir también. Y muchísimas gracias, nos vemos hasta el próximo lunes. Chau, chau. Gracias, chao.